Ojo con las revelaciones que da a conocer Daniel Coronel sobre cómo Álvaro Uribe Vélez ha permeado la justicia en el país y ahora se le va a volar, se le va a volar. ¿Cómo? Permeando incluso un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Además, Miguel Polo Polo está asustado, se ha orinado en los pantalones con nuestro candidato Iván Cepeda Castro. Miren, ojo Colombia, miren que esto es grave. Pero comparte un video de Iván Cepeda en el que nuestro candidato enfrenta las mentiras de la prensa en Colombia, porque le dicen que va a gobernar incluso dizque con las FARC. Háganme el bendito favor. Mucho cuidado, Colombia. Esto que les voy a mostrar es gravísimo. Escuchen. ¿Va a gobernar usted con la FARC o con los grupos al margen de la ley? ¿Cómo se va a hacer ese tipo de preguntas? ¿Acaso Cepeda es un bandido como sí lo ha sido Álvaro Uribe Vélez? Dicen que es el candidato de las FARC. ¿Qué hizo Cepeda en su momento? Enfrentó, dijo la verdad en la cara. Para ello Polo Polo sale con el espectáculo. El país queda notificado. Iván Cepeda, si llega a la presidencia, va a destruir la libertad de expresión y va a censurar a todo aquel que se atreva a preguntarle algo que le incomode. ¿Qué podemos esperar a alguien que admira a dictaduras? Admiró a Fidel Castro en Cuba. Por favor, preguntas incómodas, ¿no, señores? Estos son ataques sistemáticos. Sí, y las mentiras de Polo Polo. El que sí pretende realizar la censura es Abelardo de la Espriella. Son dos conceptos totalmente diferentes. Lo de Abelardo a lo de Iván Cepeda. Elogió a Hugo Chávez, dictador en Venezuela, y felicitó a Nicolás Maduro cuando éste se robaba las elecciones en dicho país. Iván, y ahora te burlas del pueblo con tu risita de llena, llamando delincuentes a tus amigos porque estás en campaña cuando antes los abrazabas y los llamabas. Y además te quieres creer juez de la República diciendo que es o no es legal, cuando ustedes sí hicieron coalición con los comunes antes llamados FARC y cogobernaron con ellos. ¿O es que le quitaron la I a ilegal para que ahora fuera legal? Porque lo ilícito se acaba quitando la letra I y se vuelve lícito. Ni un voto, Colombia, para este personaje, Iván Cepeda, ni para el pacto histórico. Este 8 de marzo pide el tarjetón. Miren eso, Polo Polo se ha orinado en los pantalones. Ya vemos lo que pretenden realizar, vender una narrativa totalmente falsa. No se puede permitir. Por eso Colombia, hay que seguir reeligiendo el proyecto progresista, desde Alejo Vergel en el Frente Amplio con el número 5, a las diferentes cámaras también, que sean progresistas, para sacar a todos estos bandidos del Congreso de la República. Y hablando de Álvaro Uribe Vélez, miren lo que da a conocer, o refresquemos memoria, sobre la investigación que también lo pone a temblar. Guzmán, que comandó durante el gobierno de Uribe al ejército en Dabeiba y Tuaco, está situado juzgado en la JEP, con base en testimonios de sus subalternos y las víctimas por el asesinato de 18 civiles para disfrazarlos de guerrilleros y falsificar las cifras de la seguridad democrática. No acepto cargos. Cuando el coronel David Gerley Guzmán estaba al frente del batallón de contraguerrilla 79 con sede en Dabeiba, Antioquia, entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, 18 personas, entre ellos menores de edad, habitantes de Ituango y Dabeiba, desaparecieron. El patrón de macrocriminalidad se caracteriza por una selección estigmatizada de víctimas, mayoritariamente campesinos, trabajadores informales, menores de edad y personas en situación de pobreza. La JEP adelantó esta semana el juicio adversarial contra el oficial ya en retiro, señalado como máximo responsable de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combates simulados en estas regiones a través de grupos especiales creados por el ejército. Para la época de los hechos, los únicos resultados que contaban en el ejército eran las bajas. Durante la audiencia, el sargento segundo retirado Fidel Ochoa relató de quién venía la orden para las ejecuciones. Del comando del batallón.
El suboficial narró cómo retuvieron a 3 personas, entre ellas 2 menores de edad, y en coordinación con los paramilitares les quitaron la vida argumentando que eran milicianos de la guerrilla. Ya se toma la decisión por parte del comando del batallón de asesinar a estas personas en las horas de la madrugada. Un soldado profesional relató cómo ingresaron a una casa, sacaron a 2 campesinos y se los entregaron a los paramilitares para que los uniformaran y les pusieran armas, y se los devolvieron a los militares para ser asesinados. Yo le disparo, ya él cae y llega mi mayor Guzmán. Nos mienta que le tiremos una granada. Otro de los testigos afirmó cómo eran asesinados los campesinos en zona rural de Ituango. Yo soy el de ametralladora, ya el muchacho está muerto, para impactarlo más con balas, porque la idea es que pareciera como si hubiera sido un encuentro y se abrió fuego. La magistratura evalúa las declaraciones de los testigos para determinar la decisión judicial en contra. Bastante grave, señores. Esta información es la que hay que replicar para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Esa verdad a la que tanto miedo le tiene la extrema derecha en Colombia. ¿Por qué? Pues miren lo que viene pasando con Álvaro Uribe Vélez. Así lo da a conocer Daniel Coronel, el ponente la titula. Un hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien le asignaron por reparto el caso del expresidente Álvaro Uribe, trabaja para uno de los sujetos procesales que actuó en el mismo caso. El magistrado se llama Carlos Roberto Solórzano Garavito. Es el presidente de la Sala Penal de la Corte y a él le correspondió evaluar inicialmente si el máximo tribunal admite o no las demandas de casación que la Fiscalía y los representantes de víctimas interpusieron y en segundo lugar si dichas demandas deben aceptarse, con lo cual Uribe sería condenado o si las rechaza y así el caso terminaría. Señores, aquí hay un punto bastante claro. Recordemos que la Fiscalía de Marlene Orjuela pide los 12 años de cárcel para este bandido, que, ojo, empezó a hacer sus jugadas para volarse de la justicia. Hace la pregunta Coronel, ¿tendría garantías de equidad el procesado Álvaro Uribe Vélez si el hijo del magistrado, en cuyas manos está su suerte judicial, trabajara para la fiscal que lo acusó? ¿Tendrían esas garantías de imparcialidad los alegadas víctimas del expresidente si el hijo del magistrado oponente trabajara para el procurador que actuó en el caso como parte de la bancada de defensa del expresidente? Es que son muchas mañas, es que son muchas jugadas que vienen realizando. Hace un par de días, en un breve comentario en el reporte, informé que el abogado Carlos Roberto Solórzano Rojas, hijo del magistrado oponente en el caso Uribe, fue nombrado por la entonces procuradora, imagínense, Margarita Cabello, una verdadera máquina de clientelismo judicial, como asesor de su despacho, con funciones en la Procuraduría Delegada de Intervención 5, tercera para la investigación y juzgamiento penal. Y aquí se da a conocer el nombramiento, el decreto de nombramiento por parte de la Procuraduría General de la Nación. Esto sería apenas una muestra más de la aberrante costumbre de nombrar familiares de los altos magistrados en los organismos de control. Si no fuera porque Solórzano Jr. trabaja justamente en el despacho de Vladimir Cuadro Crespo, el procurador del caso Uribe, y otra ficha de Margarita Cabello, hace casi año y medio les hablé de las actuaciones del doctor Cuadro en una columna llamada Procurador de Coincidencias. Durante el juicio, Vladimir Cuadro fue el eco de los abogados de Álvaro Uribe. Ahora, por obra de otra coincidencia, es el superior del hijo del magistrado oponente. En los círculos uribistas se da por hecho que el magistrado Solórzano no admitirá las demandas de casación y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Vemos cómo ya se empieza a conocer el accionar de la extrema derecha en Colombia. Esto, señores, no se puede permitir. Esto no lo podemos permitir de las maneras como están jugando estos miembros de la extrema derecha
en Colombia. La cosa iba a pedir de boca en total silencio hasta el viernes, cuando la situación se hizo pública. En ese momento puso el grito en el cielo un colectivo uribista que se llama a sí mismo el Grupo de los 38 Juristas. Entre sus ilustres miembros están, entre otros, José Alfredo Escobar Araujo, el de los botines de Giorgio Sale, el exfiscal Luis Camilo Osorio, en cuya cuestionada administración floreció el paramilitarismo, al punto que una de sus integrantes, apodada la Batichica, fue nombrada jefe del ente acusador en Cúcuta, y Ever Bustamante, un exmiembro del M-19 a quien Uribe nombró director de Coldeportes, para tristeza de los atletas y fortuna del Programar Televisión, empresa que resultó siendo de dos allegados suyas. No fue sino que el tema se mencionara para que la revista Semana, fiel servidora del expresidente, invitara a dos de los 38 que pidieron que el caso de Uribe se decidiera sin presiones. Tomó la palabra el abogado Juan Carlos Prías, uno de los miembros respetables de la cofradía, para explicar cuáles eran las presiones que temía. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Esta semana vi un trino del señor Daniel Coronel, el cual menciona que el investigado al señor magistrado ponente del recurso de casación, quien deberá tomar la iniciativa y presentar el respectivo proyecto de fallo, y ni siquiera él, sino a su hijo, lo acusa de que su hijo trabaja en la Procuraduría General de la Nación con algún procurador que tuvo que ver en este caso. Si vamos a hablar de este tipo de inhabilidades que, por cierto, no tienen ningún fundamento para una recusación y ni las partes lo han hecho así dentro del presente caso, al menos hasta el momento, pues qué sentido tiene ponerse a averiguar sobre qué hacen los hijos de los magistrados, etcétera, 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 en un caso tan delicado. Y aquí se veía dicho video. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esta mañana vi un trino del señor Daniel Coronel, en el cual menciona que ha investigado al señor magistrado ponente del recurso de casación o de la acción de casación, quien deberá pues tomar la iniciativa y presentar el respectivo proyecto de fallo, ¿no? Investigando ni siquiera a él, sino a su hijo. Lo acusa de que su hijo trabaja en la Procuraduría General de la Nación con algún procurador que tuvo que ver en este caso. Si vamos a hablar de ese tipo de inhabilidades, que por cierto no tienen ningún fundamento para una recusación y ni las partes lo han hecho así dentro del presente caso, al menos hasta el momento, pues qué sentido tiene ponerse a averiguar sobre qué es lo que hacen los hijos de los magistrados, etcétera, etcétera, en un caso tan delicado. Vean eso, vean eso. Dice Coronel, discrepo respetuosamente. Desde luego, tiene el sentido ponerse a averiguar, porque es una información de interés público. Los ciudadanos tienen derecho a saber que el hijo del magistrado ponente fue favorecido con un nombramiento por una procuradora general uribista y que trabaja a órdenes del procurador que actuó en juicio y que además lo hizo como si fuera un auxiliar de la defensa del expresidente. También los colombianos tienen derecho a saber que la candidatura de Carlos Roberto Solórzano para ser magistrado de la Corte Suprema fue impulsada por el entonces fiscal Francisco Barbosa. Además, por esos mismos días de mayo del 2023, cuando Solórzano fue elegido, Barbosa nombró a Miriam Rojas Parra, la esposa del hoy magistrado Solórzano y madre del ahora asesor del procurador del caso Uribe, como directora seccional de Fiscalías de Bogotá. Así lo contó la periodista Silvia Charri para Cambio. Esa cercanía del magistrado ponente con Barbosa surgió en la Universidad Sergio Arboleda, el mismo lugar donde coincidieron con Carlos Camargo, el polémico magistrado de la Corte Constitucional, nominado a ese cargo por la Corte Suprema con participación de Carlos Roberto Solórzano. La nominación
fue muy controvertida porque Camargo nombró o le dio contratos en la Defensoría del Pueblo a varios familiares de magistrados de la Corte Suprema. El nombre de Solórzano no salió entre los beneficiarios porque Camargo no le entregó prebendas a ningún familiar suyo. En las últimas horas descubrí que se las dio al propio Solórzano. En los cuadros de contratación de la Defensoría del Pueblo hay otra información de interés público. El hoy magistrado Solórzano fue favorecido con contratos de la entidad dirigida por Carlos Camargo. A pesar de eso, no se declaró impedido para participar en su nominación. Vean, un nido de bandidos. Todas estas cosas son las que hay que ponerse a averiguar. Por cierto, aseguró el doctor Prías que nadie había recusado al magistrado ponente. Me temo que se equivoca. El viernes, mientras él hablaba desde su carro, los abogados representantes de víctimas, Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río, presentaron recusación contra el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito. Desde ya les puedo garantizar que esa recusación será negada y muy probablemente la casación no será admitida. El mundo y la corte se han ido llenando de Solórzanos. En pocas palabras, Álvaro Uribe Vélez de esta manera se volará de la justicia. Se volará, no pagará por tanto daño que ha hecho históricamente al país. Miren eso, miren eso. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Desde ya empiezan a advertir que esto no será un juego limpio, sino que utilizarán todo su poder para joderlo, para salvarse, Fácil, el billete y lo que hizo durante todos sus periodos de gobierno salen con resultados y estos resultados son positivos para él. Así que los invito a todos ustedes a que por favor dejen su like, su comentario y qué creen de esta jugada. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.